Vida de los Santos del Van Butler, 17 de septiembre, Santa Hildegardis Virgen, Santa Hildegardis, abadesa de Rupertsberg, llamada en su tiempo la Sibila del Rin, fue una de las grandes figuras del siglo XII y una de las mujeres más notables de la historia. Fue la primera en el grupo de los grandes místicos alemanes, poetisa y profetisa, médico y moralista política que rebatió a los papas y a los príncipes, a los obispos y hombres de ciencia, con un valor a toda prueba y una justicia invencible. Vino al mundo en 1098 en la población de Bockelheim, de la región de Nahe, y apenas cumplidos los 8 años de edad, sus padres la confirmaron al cuidado de la beata Jutta, hermana del conde Megingardo de Spanheim, que vivía recluida en una cabaña vecina a la iglesia de la abadía fundada por San Disimbod en Disenberg, no lejos de su propio hogar. La niña era enfermiza, pero eso no impidió que continuase con su educación y que aprendiese a leer y a cantar en latín. Todas las ciencias que cultivaban las monjas de aquellos tiempos, así como todos los oficios y las artes que adornaban a las mujeres de la Edad Media, desde las reinas hasta las campesinas. Cuando Hildegardis tuvo la edad necesaria para recibir el velo monjil, la ermita de la beata Jutta contaba ya con el suficiente número de reclutas para formar una comunidad, que adoptó las reglas de San Benito. En ella recibió el hábito Hildegardis cuando tenía 15 años y durante 17 años más llevó en el convento una existencia tranquila, desprovistas de acontecimientos trascendentales, pero sólo en el aspecto exterior, porque en el interno creció ante la gracia de Dios y aumentaron y se multiplicaron las extraordinarias experiencias espirituales que había tenido desde pequeña, y como ella misma dice, llegó a ser natural en mí predecir el futuro en el curso de las conversaciones, y muchas veces cuando estaba completamente absorbida por lo que pensaba o lo que veía, acostumbraba decir muchas cosas que parecían extrañas o sin sentido a los que me escuchaban. En esas ocasiones yo solía turbarme, me echaba a llorar y a menudo hubiera querido morir de vergüenza. Tenía miedo de revelar a alguien lo que veía y no se lo confiaba a nadie más que a la noble mujer a cuyo cuidado había sido entregada, y ella se lo dijo a su vez a un monje que conocía. En el año de 1136 murió la beata Jutta y entonces Hildegardis ocupó su lugar como priora. A partir de entonces sus revelaciones y sus visiones la acosaban de continuo. Una voz interior le instaba a que escribiera sobre ellas, pero siempre se sentía cohibida por lo que pudieran decir las gentes, por las posibles burlas y su propia incapacidad para expresarse por escrito. Sin embargo, la voz de Dios insistía y parecía decirle: Yo soy la vida y la luz inaccesible con la que iluminaré a quien sea mi voluntad. Según mi voluntad yo puedo mostrar, a través de cualquiera de los seres humanos, mayores maravillas de las que se han visto en los tiempos pasados. Por fin se decidió Hildegardis a abrir su corazón a su confesor el monje Godofredo, y lo autorizó a referir el asunto a su abad Conón, quien luego de un detenido estudio ordenó a Hildegardis que pusiera por escrito lo que ella creyese que Dios le decía. Así lo hizo la monja y comenzó a escribir sobre la caridad de Cristo, la continuidad del reino de Dios, los santos ángeles, el demonio y el infierno. El abad Conón sometió esos escritos a la atención del arzobispo de Mainz, quien los examinó en compañía de sus teólogos para alcanzar un veredicto favorable. Esas visiones provienen de Dios. El abad escogió entonces a un monje llamado Volmar para que actuara como secretario de Hildegardis, que enseguida comenzó a dictar la principal de sus obras, un libro que tituló Hesidias, al hacer un apócope de las palabras latinas. No es Gias, nos dice Hildegardis, que en el año de 1141 un rayo de luz de brillantez deslumbrante bajó del cielo a iluminar mi mente y a penetrar en mi corazón como una llama caliente sin quemar, como el sol que nos da la tibieza de sus rayos. Y súbitamente supe y entendí las explicaciones de los Salmos, los Evangelios y otros libros de la Iglesia católica y del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero no la interpretación de los textos y las palabras, ni la división de las sílabas o los tiempos de las frases. Tardó 10 años en completar el libro de las Sibias, que comprende 26 visiones sobre las relaciones entre Dios y los hombres por la creación, la redención y la Iglesia, junto con algunas profecías apocalípticas, advertencias y alabanzas expresadas en forma simbólica. Una y otra vez reitera que ella contemplaba todas esas cosas en
repetidas visiones que eran la inspiración de toda su obra y su trabajo activo. En 1147 el Papa Beato Eugenio III visitó Treveris y el arzobispo de Mainz le hizo entrega de los escritos de Santa Hildegardis. El pontífice nombró a una comisión para que examinara los escritos y a la autora, y tan pronto como recibió un informe favorable, los leyó él mismo y los discutió con sus consejeros, entre los que figuraba San Bernardo de Claraval, quien manifestó sus deseos de que el Papa aprobara las visiones de la santa y las declarase genuinas. El pontífice escribió una carta a Hildegardis para expresarle su admiración y su contento por los favores que le había dispensado del cielo y para aconsejarle que no se dejase llevar por el orgullo. Además, la autorizaba a escribir y a publicar con prudencia todo lo que el Espíritu Santo le inspirase y terminaba con una exhortación para que siguiera viviendo con sus hermanas en el lugar que había escogido y en la fiel observancia de las reglas de San Benito. Santa Hildegardis escribió una extensa carta de respuesta llena de alusiones parabólicas sobre las calamidades de los tiempos y con ciertas advertencias al Papa Eugenio respecto a las ambiciones de sus propios colaboradores y servidores. El lugar a que se refería el Papa en su carta era la nueva casa que Hildegardis había tomado para hospedar a su comunidad, mucho más amplia y cómoda que el local de Diesenberg. Los monjes de San Disibod, cuyo monasterio había adquirido importancia gracias a la vecindad con el convento de Hildegardis con sus reliquias de la Beata Jutta y la creciente reputación de la abadesa, se opusieron enérgicamente a la emigración de las monjas. El abad llegó a acusar a Hildegardis de haberse dejado dominar por el orgullo, sin embargo ella sostuvo en todo momento que Dios le había revelado la necesidad de trasladar su comunidad y el lugar al que debían ir. Aquel lugar era el Ruppertsberg, un monte solitario y árido a orillas del Rin, cerca de Bingen. En el curso de la disputa con los monjes de San Disibod, Hildegardis sufrió mucho, perdió la salud y se debilitó grandemente. El abad, Conon, quizá al sospechar que no estaba realmente enferma, le hizo una visita por sorpresa y al comprobar que no fingía, le dijo que en cuanto se pusiera bien, iría con ella a visitar Ruppertsberg. Inmediatamente se sintió curada y se levantó para irse con el abad. Esto bastó para que Conon retirara sus objeciones, pero no así el resto de los monjes, que se mantenían firmes en su actitud, a pesar de que el jefe de la oposición, un monje llamado Arnoldo, se puso en favor de Hildegardis luego de haber sanado de una dolorosa enfermedad tras de orar en la iglesia de la abadesa. El traslado se llevó a cabo entre los años 1147 y 1150, cuando las monjas abandonaron la casa, el jardín y el huerto de Thysenberg para ir a habitar en una construcción mayor pero inconclusa, con su iglesia casi en ruinas y en un lugar desierto. Pero gracias a la inagotable energía de Santa Hildegardis no tardó en surgir en Ruppertsberg un verdadero monasterio, con agua corriente en todas las dependencias, según dicen las crónicas, con capacidad para alojar cómodamente a 50 monjas. Para su recreo, la versatilidad de Hildegardis les proporcionó una serie de nuevos himnos, cánticos y motetes, para los que ella escribía letra y música, así como una especie de juego moral o cantata sacra, llamado Ordo Virtutum, y también escribió unas 50 homilías alegóricas para que fueran leídas en la casa capitular y en el refectorio. Cuando escribió las biografías de San Disibod y de San Ruperto, se dijo que lo había hecho por revelación, aunque esto se puede desmentir fácilmente al demostrar que las dos biografías contienen todos los datos comunes a las tradiciones que circulaban por aquel entonces. Entre las diversiones a que se entregaba en sus horas de ocio, es difícil imaginarse que Santa Hildegardis tuviese hora de ocio. Se encuentra el juego llamado lenguaje desconocido, una especie de esperanto del que se conservan hasta hoy unas 900 palabras y un alfabeto. Parece que esas palabras son sencillamente versiones asorantes de términos latinos y algunos alemanes con la agregación de sufijos formados con la letra Z. Desde Ruppertsberg, la abadesa mantuvo abundante correspondencia y unas 300 de sus cartas han sido coleccionadas e impresas, no obstante que los investigadores han declarado sus dudas sobre la autenticidad de algunas de las que supuestamente escribió o recibió. Aparte de las epístolas dirigidas
a una u otra de las muchas abadesas que le consultaban. El resto de sus cartas parecen homilías, profecías o tratados alegóricos. Estaban destinadas a papas, emperadores y reyes, a obispos y abades. Una vez escribió a San Bernardo y tuvo respuesta. También mandó cartas a San Everardo de Salzburgo y con mucha frecuencia a la mística del Cister Santa Isabel de Schönau. En dos cartas dirigidas a los clérigos de Colonia y de Treveris se refiere a la indiferencia, el descuido y la avaricia de numerosos sacerdotes y vaticina, en términos que para ella deben haber sido claros, las calamidades que habrían de ocurrir por esta causa. Sus cartas están llenas de esas profecías y advertencias, por lo cual adquirió gran fama y popularidad en poco tiempo. Las gentes de todas las clases sociales y de las más diversas fortunas acudían de todas partes para consultarla. Sin embargo, otras gentes la denunciaron como fraudulenta, bruja y demónica. Si bien lo que decía iba casi siempre envuelto en complicados simbolismos cuando alababa o reprobaba, recurría a la más absoluta claridad. Cierta vez Enrique, el arzobispo de Mainz, le escribió en un tono seco y autoritario para que autorizara a una de sus monjas, una tal Richardis, a que fuera abadesa de otro monasterio. Ella respondió con estas palabras: «Todas las razones que se me den para la promoción de esa joven mujer carecen de valor delante de Dios. El espíritu de ese Dios que nos vigila con celo dice: Llorad y gemid vosotros, pastores, por no saber lo que hacéis al distribuir los puestos santos para satisfacer vuestros propios intereses, y los echáis a perder al entregarlos a hombres perversos, ajenos de virtud. En cuanto a vos, alerta, vuestros días están contados». A decir verdad, el arzobispo fue depuesto y murió poco después. Al obispo de Speyer le escribió para advertirle que sus actos encerraban tanta maldad que su alma se hallaba agonizante, y el emperador Conrado III le aconsejó que reformara su vida antes de que tuviera que avergonzarse por ella. Pero Hildegardi no pretendía hacer aquellas declaraciones por iniciativa o ideas propias. «Yo no soy más que un pobre vaso de tierra, y si digo esas cosas no es por mí misma, sino por la luz serena», confesaba en una carta a Santa Isabel de Schönau. Sin embargo, aquellas seguridades no la salvaban de las críticas y siempre estaba en dificultades con alguien. Incluso sus propias monjas, que eran por lo general jóvenes de la nobleza alemana, en las que aún conservaban su fuerza el orgullo y la vanidad, muchas de ellas, admitía la santa, persisten en mirarme con malos ojos y a mis espaldas me despedazan con sus malignas lenguas. Dicen que no pueden tolerar mi insistencia sobre la disciplina que trato de imponerles y que nunca permitirán que yo las gobierne. A pesar de su mucho trabajo y sus continuas enfermedades, las actividades de Santa Hildegardis no se limitaban a su convento, y entre los años de 1152 y 1162 hizo numerosos viajes por toda la región de Rhineland. Fundó una segunda casa en Eibingen, cerca de Rudesheim, y en sus frecuentes visitas a los conventos no se mordía la lengua para reconvenir con dureza a los monjes o monjas, si había descubierto alguna relajación en la disciplina de sus monasterios. En realidad, sus viajes por las tierras del Rin fueron un antecedente de los que hicieron posteriormente las abadesas inspectoras. En Colonia, Treveris y otras ciudades se dirigía a las personalidades más eminentes y representativas del clero para impartirles las divinas advertencias que hubiese recibido y para exhortar con el mismo rigor y firmeza a obispos y laicos por igual. Es posible que el primero de aquellos viajes haya sido el que realizó a Ingelheim para encontrarse con Federico Barbarroja. La entrevista tuvo lugar, pero desgraciadamente nunca se ha sabido lo que se trató en ella. También visitó Metz, Würzburg, Ulm, Werden, Bamberg, y entre uno y otros de sus incontables viajes que la llevaron no obstante sus enfermedades y su debilidad, y a lugares remotos e inaccesibles donde hubiera un monasterio, se daba tiempo para escribir. Entre sus numerosas obras figuran dos libros de medicina e historia natural. Uno de ellos versa sobre las plantas, los elementos, árboles, minerales, peces, pájaros, cuadrúpedos, reptiles, metales, y se distingue por sus minuciosas observancias científicas. El segundo de los temas que aborda es el cuerpo humano y las causas, síntomas y tratamiento de sus enfermedades. Lo extraordinario es que la santa en sus tratados llega a insinuar por lo menos
algunos de los modernos métodos para el diagnóstico y se aproxima a varios de los grandes descubrimientos posteriores a su tiempo, como la circulación de la sangre, por ejemplo. También trata la psicología normal y la morbosa. Se refiere al frenesí, a la locura, a los temores, las obsesiones e idiotez y dice que si el dolor de cabeza, los vapores y los mareos atacan al paciente simultáneamente, le hacen disparatar y trastornan su razón. Por eso muchas gentes creen que el paciente está poseído por un espíritu maligno, pero no es cierto. Durante los últimos años de su vida, Santa Hildegardis anduvo envuelta en grandes complicaciones y dificultades en relación con un joven que había estado excomulgado y que al morir recibió cristiana sepultura en el cementerio de la abadía de San Ruperto. El vicario general de Mainz ordenó que el cadáver fuese exhumado para trasladarlo a otro sitio. Santa Hildegardis se opuso en base a que el joven había recibido los últimos sacramentos y además en que ella había tenido una visión para revelarle que su acción había sido justificada. Por aquel conflicto, la abadía fue puesta en un entredicho. Por aquel entonces, Hildegardis dirigió al capítulo de Mainz una extensa carta sobre música sacra que es, según dice, el único recuerdo casi olvidado de aquel estado primitivo que perdimos al perder el paraíso. Es el símbolo de la armonía que rompió Satanás, la armonía que ayudaba al hombre a tender un puente de santidad entre este mundo y el mundo de plena belleza. Por lo tanto, aquellos que sin una razón valedera imponían el silencio en las iglesias donde debería oírse sin cesar el canto en honor de Dios, no serán dignos de escuchar los gloriosos coros de los ángeles que alaban al Señor en los cielos. Al parecer la santa tenía dudas sobre el efecto que habría de producir su conmovedora elocuencia entre los canónigos de Mainz, puesto que al mismo tiempo escribió una carta en tono mucho más energético al arzobispo que a la sazón se encontraba en Italia. A raíz de aquella misiva, el arzobispo dejó sin efecto la prohibición de la música sacra en las iglesias de Mainz, pero en cambio no accedió a otro pedido de Hildegardis a pesar de haberlo prometido, en el sentido de abandonar las luchas y las intrigas en Roma para volver y gobernar sus propias diócesis. Ya para entonces Hildegardis estaba quebrantada por las enfermedades y las mortificaciones. No podía mantenerse en pie y se hacía llevar de un lugar a otro, pero aquel instrumento, desgastado y roto, según la frase de su amigo y capellán Martín Guibert, aún producía bellos sonidos. Hasta el último momento estuvo a la disposición del que quisiera algo de ella, dio consejos a los que se los requerían, respondió a complicadas interrogaciones, escribió, instruyó a sus monjas, alentó a los pecadores y no tuvo un instante de descanso. Muy poco tiempo después de su controversia con el capítulo de Mainz, el 17 de septiembre de 1179 murió pacíficamente. Los numerosos milagros que realizó en vida se multiplicaron en su tumba, según consta en el proceso de beatificación que por 2 veces se inició ante la Santa Sede y nunca llegó a concluirse. Sin embargo, el martirologio romano la nombra como santa y su fiesta se celebra hasta hoy en varias diócesis de Alemania. Las visiones y revelaciones que Santa Hildegardis afirmó haber recibido o que se atribuyen a ella se encuentran entre los más famosos de esos fenómenos y su don de actualizar las ideas con símbolos e imágenes ha permitido que se le compare con Dante y con William Blake. Por ejemplo, la caída de los ángeles la describe de esta manera: vi una gran estrella con mucho esplendor y hermosura, de la que caían una multitud enorme de chispas incandescentes que la seguían en su carrera hacia el sur y todos le miraban a él en su trono con un aire de hostilidad hasta que, de pronto, le dieron la espalda y se dirigieron hacia el norte. Repentinamente todos quedaron aniquilados y se convirtieron en carboncillos negros, y así cayeron al abismo donde los perdí de vista. En los dibujos que ilustran algunas hojas del manuscrito, los ángeles caídos se representan con estrellas negras que ostentan un punto luminoso en el centro y están rodeadas por un halo dorado que despide puntitos blancos. Encima de las estrellas negras, lejos en el horizonte, relucen todavía algunas estrellitas de su luz dorada que se agrupan en caudas ondulantes y que, según los intérpretes de los símbolos, representan otros flamígeros que vigilan. A menudo las representaciones de las estrellas luminosas las muestran como si estuviesen en movimiento o en efervescencia, tal como las describieron muchos visionarios de Ezequiel en adelante. Esas visiones las tuve, escribe Santa Hildegardis, no dormía ni en sueños ni en momentos de locura, ni con los ojos del cuerpo ni los oídos de mi cabeza,
ni en lugares escondidos, pero las vi plenamente de acuerdo con la voluntad de Dios cuando estaba despierta y vigilante, con los ojos del espíritu y los oídos internos, y la pobre carne humana debe tener muchas dificultades en investigar y explicar cómo sucedió eso que digo. Las visiones relatadas en las Escivas obtuvieron la aprobación cautelosa del Papa Eugenio III, pero debe tenerse en cuenta que ni estas ni otras aprobaciones de revelaciones particulares imponen la obligación de creerlas. La Iglesia las recibe como probables y nunca como ciertas. Por eso, los individuos deben recurrir a la prudencia y rechazar la veracidad hasta de las más dignas de fe.